la ciudad brillante en la colina y la inmigración. Para entender la visión que tenía Ronald Reagan sobre la inmigración, debemos comenzar por una imagen poderosa que él utilizó en repetidas ocasiones: la ciudad brillante en la colina. Esta frase no era simplemente una metáfora poética. Era, para Reagan, la expresión más profunda de lo que debía ser Estados Unidos. Esa idea no fue suya originalmente. Proviene de un sermón pronunciado en 1630 por John Winthrop, un puritano inglés que zarpaba hacia América con la misión de fundar una nueva sociedad. Winthrop decía que los ojos del mundo estarían sobre ellos, y que su comunidad debía brillar como ejemplo. 4 siglos después, Reagan la usó como símbolo del ideal americano. Cita directa, 1989. He hablado de la ciudad brillante en la colina toda mi vida política, pero no sabía que estaría diciendo adiós desde allí. Cuando Reagan pronunció su discurso de despedida el 11 de enero de 1989, después de 8 años en la Casa Blanca, no dedicó una sección formal a la inmigración. Pero sus palabras están impregnadas de una visión generosa y profundamente simbólica sobre el papel de los migrantes. En ese mensaje al pueblo estadounidense, Reagan afirmó que Estados Unidos era un lugar especial. Un lugar donde la libertad florece, y donde cualquiera, sin importar de dónde venga, puede llegar con esperanza. Cita directa, 1989. Las puertas estaban abiertas a cualquiera que tuviera la voluntad y el corazón de llegar. No es solo una frase bonita. Es una declaración de principios. Para Reagan, la inmigración no era una amenaza. Era una fuente constante de renovación. Y más que eso, era parte de la identidad nacional. En ese mismo discurso, dijo lo siguiente. Cita directa, 1989. Extraemos nuestra fuerza de cada país y cada rincón del planeta. O si alguna vez cerramos la puerta a nuevos pueblos, nuestro liderazgo global se marchitará. En una época donde el discurso político sobre migración se ha endurecido, esas palabras resuenan con fuerza. Reagan no hablaba de muros, hablaba de faros. No hablaba de rechazo, hablaba de bienvenida. Estados Unidos, según su visión, no debía ser una fortaleza amurallada, sino una ciudad brillante, visible y luminosa, construida con las manos de quienes llegaban en busca de libertad. Pero Reagan no se quedó solo en las palabras. Durante su mandato, promulgó una ley que legalizó a millones de inmigrantes. Eso lo desarrollaremos más adelante. Por ahora, basta decir que su despedida como presidente fue también una reafirmación de lo que consideraba la esencia de Estados Unidos: su apertura, su generosidad y su confianza en que el inmigrante no llega a destruir, sino a construir. ¿Por qué es importante recordar esto hoy? Porque la forma en que una nación se relaciona con quienes llegan desde fuera revela mucho sobre su carácter. Reagan lo sabía. Y por eso, al irse, no habló de poder militar, ni de economía, ni siquiera de sus logros personales. Habló de valores. Habló de identidad. Habló del inmigrante como parte central del alma americana. Nos invita a recordar que la historia de Estados Unidos no se entiende sin migración. Reagan no lo ignoró. Al contrario, lo abrazó como parte de su legado. En el próximo segmento explicaremos cómo su administración intentó transformar ese ideal en política concreta, a través de la Ley de Reforma Migratoria de 1986. Legislación migratoria de Reagan. Las palabras inspiran. Pero en política, lo que verdaderamente deja huella son los actos. Y Ronald Reagan, más allá de sus discursos, tomó una decisión histórica que cambió para siempre el rostro migratorio de Estados Unidos. En 1986, a 6 años de haber asumido la presidencia, Reagan firmó la ley que hoy conocemos como la Immigration Reform and Control Act, o IRCA. Esta ley representó el mayor proceso de legalización de inmigrantes en la historia moderna del país. Durante los años 70 y principios de los 80, el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos había crecido de forma notable. Muchos de ellos eran trabajadores latinoamericanos, principalmente mexicanos y centroamericanos, que habían cruzado la frontera en busca de empleo, seguridad y una vida mejor. Había consenso político en que se necesitaba una reforma. Pero no todos estaban de acuerdo en cómo debía hacerse. La ley IRCA fue el resultado de un delicado equilibrio entre dos posturas. Por un lado, los que pedían mayor control fronterizo y sanciones a los empleadores. O por otro lado, los que defendían la regularización de quienes ya vivían y trabajaban en el país. Ronald Reagan, con su estilo pragmático y conciliador,
logró unir ambas visiones en un solo paquete legislativo. ¿Qué incluía la IRCA? Amnistía general para inmigrantes indocumentados que hubieran ingresado antes del 1 de enero de 1982. Legalización de trabajadores agrícolas, SAW Program, que demostraran haber trabajado en agricultura por un número determinado de días. Sanciones a empleadores que contrataran a personas sin documentos legales. Creación del formulario I-9, que aún hoy se usa para verificar la legalidad del estatus migratorio en los empleos. Mayor presupuesto para control fronterizo, aunque sin medidas punitivas extremas. Cifra histórica. Gracias a esta ley, más de 2.7 millones de personas obtuvieron residencia legal en los años siguientes. La mayoría eran hispanohablantes, y miles de ellos eventualmente se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Cita de Reagan al firmar la ley. Muy pronto muchos hombres y mujeres podrán salir de las sombras y, si así lo desean, convertirse en estadounidenses. La ley fue celebrada como un triunfo bipartidista. Fue impulsada por demócratas como el senador Ted Kennedy y republicanos como Alan Simpson. Reagan, en medio, asumió el liderazgo y firmó la ley convencido de que darle estatus legal a millones de personas era lo correcto, moralmente y económicamente. Críticas posteriores. Con el paso del tiempo, la IRCA fue criticada por no contener medidas estructurales que evitaran una nueva ola de migración indocumentada. Muchos empleadores burlaron las reglas usando subterfugios. El sistema de verificación laboral era débil. Y no se produjo una reforma migratoria complementaria en décadas siguientes. Pero eso no anula su importancia histórica. Fue una apuesta por la regularización, la inclusión y la dignidad. Impacto humano. Para millones de familias, la IRCA significó dejar de vivir con miedo. Poder trabajar sin esconderse. Abrir cuentas bancarias. Comprar casas. Acceder a servicios de salud. Ver a sus hijos crecer sin la amenaza de una deportación. Y si bien Reagan no fue un activista migratorio, ni hizo de la inmigración el eje de su agenda, su decisión de legalizar a millones resuena hasta hoy como un acto de valentía política y compasión moral. A diferencia de líderes posteriores que buscaron castigar y excluir, él optó por dar la bienvenida a quienes ya formaban parte de la sociedad estadounidense. Así como en su despedida habló de una ciudad brillante en la colina, en 1986 demostró que esa ciudad también podía abrir sus puertas. Y lo hizo sin estridencias ni campañas de odio. Lo hizo con firmeza, humanidad y visión de futuro. ¿Contrastes históricos y contemporáneos? Contrastes históricos y contemporáneos. Haremos un ejercicio que resulta inevitable. Comparar el enfoque migratorio de Ronald Reagan con el de las administraciones posteriores, tanto republicanas como demócratas. ¿Qué cambió desde la firma del IRCA en 1986 hasta hoy? ¿Sigue vigente la visión de apertura y legalización que defendió Reagan? La paradoja Reagan. El propio Reagan encarnaba una paradoja. Fue un conservador, defensor del orden, de la ley y la seguridad nacional. Pero también fue un presidente que, cuando llegó el momento, legalizó a millones de personas que habían ingresado sin papeles. ¿Cómo lo justificaba? Para él, la respuesta era sencilla. Estas personas no vinieron a destruir este país. Vinieron a construir una vida mejor. Y en ese intento, han ayudado a construir a Estados Unidos. ¿Qué ocurrió después de la IRCA? Después de 1986, el Congreso nunca volvió a aprobar una reforma migratoria de esa magnitud. En 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, se endurecieron las leyes migratorias y se establecieron barreras a la regularización. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el enfoque migratorio se desplazó hacia la seguridad y el control. Con la creación del Departamento de Seguridad Nacional y el fortalecimiento de la patrulla fronteriza. Administración Trump vs. Visión Reagan. La comparación entre Donald Trump y Ronald Reagan es especialmente llamativa. Tema. Ronald Reagan. Donald Trump. Legalización de indocumentados. Sí, 1986, IRCA. No. Rechazo absoluto. Retórica sobre inmigrantes. Positiva y humanista. Negativa y alarmista. Visión del país. Ciudad brillante, abierta. Nación fortaleza, cerrada. Puertas abiertas. Defendidas con orgullo. Criticadas con dureza.
En 2019, un grupo republicano publicó un anuncio que contrastaba directamente con frases de Reagan y Trump, mostrando el giro ideológico profundo que había experimentado el partido en materia migratoria. Mientras que Reagan hablaba de integración, Trump hablaba de expulsión. Mientras Reagan apostaba por soluciones legales, Trump apostó por muros físicos. Y mientras Reagan reconocía la contribución económica y moral del inmigrante, otros lo veían como una amenaza. ¿Y los demócratas? Tampoco los demócratas han cumplido con el legado de Reagan. Barack Obama deportó a más de 3 millones de personas, más que ningún otro presidente en la historia. Las promesas de reforma migratoria se han repetido sin resultados legislativos concretos. Programas como DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, fueron avances parciales, pero no sustituyen una reforma integral. ¿Qué quedó del ideal? Lo cierto es que la visión optimista de Reagan sobre la inmigración ha quedado marginada. Hoy domina un discurso polarizado, donde la inmigración se asocia más con amenaza que con oportunidad. Sin embargo, para millones de personas que fueron regularizadas en 1986, y para sus hijos y nietos, el legado de Reagan sigue vivo. Ellos son la prueba de que la legalización funciona, de que la inclusión es posible, y de que la ciudad brillante todavía puede encender su luz. Nos invita a mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con reflexión. La política migratoria de Reagan no fue perfecta, pero tuvo un componente ético y pragmático que hoy parece olvidado. El legado político y simbólico. Ronald Reagan no fue un académico. Tampoco fue un tecnócrata. Fue, sobre todo, un narrador de historias, un constructor de símbolos. Y uno de los más poderosos que dejó como legado fue la idea de que Estados Unidos es una nación de inmigrantes y que su fuerza está en su diversidad. Pero lo interesante es que ese mensaje no se limitaba a un discurso político. Reagan lo convirtió en parte de su identidad como líder, y en el corazón mismo de su visión de lo que debía ser el país. La ciudad brillante en la colina como símbolo. La famosa frase, City upon a Hill, no era nueva. Había sido pronunciada por el puritano John Winthrop en 1630, antes de desembarcar en Massachusetts. La usó como advertencia moral, el mundo los observaría, y debían actuar con rectitud. Reagan, sin embargo, la transformó. Le quitó el tono severo y lo convirtió en una imagen de esperanza. La ciudad brillante pasó a significar un lugar que inspira, que acoge, que lidera con el ejemplo. Un faro de libertad en la oscuridad del mundo. Cita de Reagan, 1989. He hablado durante toda mi vida política de la ciudad brillante en la colina. Al final, era una ciudad con muros, pero con puertas. Y las puertas estaban abiertas para cualquier persona con voluntad y corazón para llegar. Una narrativa inclusiva. En esa metáfora, las puertas abiertas no eran un detalle menor. Eran el centro del mensaje. Reagan creía que los inmigrantes no eran una carga, sino una bendición constante. Él mismo era hijo de un padre de ascendencia irlandesa y de una madre protestante de raíces escocesas. Como millones de estadounidenses, provenía de una familia de migrantes. Y nunca lo ocultó, lo celebró. Identidad americana, una idea abierta. Para Reagan, la identidad de Estados Unidos no estaba basada en la sangre, ni en la religión, ni en el idioma. Estaba basada en valores. El deseo de libertad. El respeto por el trabajo. El amor por la ley. La fe en el mérito. Desde esa visión, cualquiera que compartiera esos valores podría ser estadounidense, sin importar su país de origen. Esa idea fue profundamente revolucionaria, sobre todo viniendo de un presidente conservador. En un tiempo donde la política se divide por etiquetas y banderas, Reagan ofrecía una idea poderosa. La patria no es un muro. La patria es un pacto. Su legado cultural. Aunque en lo práctico Reagan no impulsó múltiples reformas migratorias, su visión ha sido citada una y otra vez como inspiración moral. Políticos moderados de ambos partidos han recuperado su mensaje para defender rutas de legalización. Organizaciones cívicas lo citan como ejemplo de liderazgo con compasión. Incluso algunos conservadores, hoy aislados en su propio partido, piden volver a la derecha reaganiana, basada en la apertura, la familia y la movilidad social. En una época donde las narrativas se polarizan y se simplifican, el legado simbólico de Reagan ofrece un modelo alternativo: ser firmes en los principios, pero humanos en la práctica. Porque, como él dijo al final de su mandato, el verdadero liderazgo no se basa solo en poder,
sino en inspiración. Y nada inspira más que la esperanza de una vida mejor, como la que buscan los migrantes desde siempre. Reagan no fue perfecto. Pero supo construir un relato de país que aún hoy conmueve. Un país donde los recién llegados no son extraños, sino parte del alma de la nación. Impacto social y cultural de la inmigración. Si hablamos de ideas, de símbolos y de discursos, vamos a hablar de hechos. Porque más allá de la retórica política, la inmigración ha dejado una huella profunda y positiva en todos los aspectos de la vida estadounidense. La visión de Ronald Reagan sobre el inmigrante como fuerza constructiva no era una ilusión optimista. Era una lectura acertada de la historia de su país. Economía, el motor silencioso. En palabras sencillas, sin inmigrantes, Estados Unidos no funciona. Desde los campos agrícolas de California hasta las startups de Silicon Valley, los inmigrantes están en la base y en la cima de la economía. De hecho, el 45% de las nuevas empresas tecnológicas fundadas en los últimos 20 años han tenido al menos un inmigrante entre sus creadores. En 2022, los inmigrantes representaban más del 17% de la fuerza laboral, a pesar de ser solo el 13,6% de la población total. Y en sectores clave, como la salud, la construcción, la hotelería, el transporte y la tecnología, su participación es absolutamente vital. Cultura, el mosaico vivo. Estados Unidos no tiene una sola identidad cultural. Tiene miles. Y eso no es una debilidad. Es su fortaleza. La influencia inmigrante se respira en todo. En la comida que se sirve en cada esquina, tacos, sushi, falafel, empanadas, curry. En los idiomas que se escuchan en las calles, español, mandarín, árabe, creole, tagalo. En las festividades que ya son parte del calendario nacional, el 5 de mayo, el Año Nuevo Lunar, la fiesta de San Patricio, el Juneteenth. Lejos de diluir la cultura estadounidense, los inmigrantes la enriquecen, la expanden, la actualizan. Ciencia, arte y educación. Más del 40% de los premios Nobel otorgados a ciudadanos estadounidenses desde el 2000 han sido para inmigrantes. Universidades como Harvard, MIT, Stanford y UCLA tienen comunidades estudiantiles con gran presencia internacional. Escritores, directores, músicos y artistas de origen migrante llenan teatros, cines y galerías con nuevas voces que reflejan una América diversa, viva y real. El impacto humano. Pero más allá de los números, está la dimensión humana. Cada migrante trae una historia, de lucha, de esperanza, de sacrificio. Trae familia, fe, oficio. Trae, como decía Reagan, la voluntad y el corazón de llegar. Esa es la materia con la que se ha construido Estados Unidos generación tras generación. Desde los irlandeses del siglo XIX, hasta los haitianos, hondureños, sirios o ucranianos del siglo XXI. Reagan comprendió eso. Y por eso, más que hablar de fronteras, hablaba de puertas abiertas. Más que construir muros, quería construir confianza. En su despedida, dijo algo que sintetiza su visión de la inmigración y de la nación. Cita de Reagan, 1989. Una nación no es solo una geografía. Es una idea. Y nuestra idea atrae a los hombres y mujeres libres del mundo. Nos recuerda que la inmigración no es una amenaza ni una crisis. Es, como diría Reagan, la renovación constante del alma americana. Reflexiones actuales y cierre. Hemos recorrido un camino profundo, complejo y lleno de símbolos. Desde la metáfora de la ciudad brillante en la colina, pasando por la legalización masiva de 1986, hasta el impacto real de los migrantes en la vida cotidiana de Estados Unidos. Pero ahora toca mirar hacia el presente. Preguntarnos. ¿Sigue viva esa visión? ¿Sigue brillando esa ciudad? El presente, entre muros y divisiones. Hoy, el debate migratorio en Estados Unidos está más polarizado que nunca. Se construyen muros físicos y legales. Se limita el acceso al asilo. Se criminaliza la movilidad. Y se proyecta al inmigrante como amenaza más que como oportunidad. Esto no comenzó en una sola administración ni pertenece a un solo partido. Es el resultado de décadas de miedo, desinformación y falta de voluntad política. ¿Qué diría Reagan hoy? Tal vez no tendría todas las respuestas. Pero hay algo que sí sabemos. Ronald Reagan creía que la inmigración era una fuente de vitalidad, no de decadencia. Él mismo lo dijo con claridad.
Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos pueblos, pronto perderemos el alma de nuestra nación. Y eso es lo que está en juego hoy, el alma del país. Más que leyes, valores. La inmigración no es solo un asunto de fronteras, pasaportes o formularios. Es, en el fondo, una expresión de valores. ¿Creemos en la oportunidad? ¿Creemos en la dignidad humana? ¿Creemos que la nación se fortalece al incluir, no al excluir? Si la respuesta es sí, entonces no podemos permitir que la retórica del miedo entierre la visión de esperanza. Volver a la ciudad brillante. Volver a Reagan no significa copiar sus políticas palabra por palabra. Significa rescatar el espíritu de su mensaje. Una nación abierta, confiada, segura de su identidad. Un país que no tiene miedo de renovarse con quienes llegan. Una sociedad que ve en el inmigrante no un extraño, sino un reflejo de sí misma. La inmigración, decía Reagan, es parte del ADN estadounidense. No se puede eliminar sin perder lo que hace única a esta nación. En tiempos de incertidumbre, su legado nos recuerda que el liderazgo no es gritar más fuerte. Es inspirar. Es abrir puertas cuando todos quieren cerrarlas. Es mantener encendida la luz de esa ciudad brillante, para que el mundo entero la vea, y sepa que aún hay un lugar donde la libertad tiene sentido. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia, el pensamiento y el legado de Ronald Reagan sobre inmigración. Si esta reflexión te pareció valiosa, comparte este video, suscríbete al canal, y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Estados Unidos sigue siendo esa ciudad brillante en la colina? ¿Qué deberíamos recuperar del mensaje de Reagan? ¿Qué significa hoy ser una nación de inmigrantes? Hasta la próxima.